Y Jesús le dice, bueno, guarda los mandamientos. Y él, en su juventud, dice, yo la he guardado toda. Como diciendo, yo esto, lo tengo claro. Ahora Jesús le dice, si quieres ser perfecto, andá, vendé todo lo que vos tenés y tendrás tesoro en el cielo y sígueme. Gracias. Ahora Jesús le dice estas palabras y él, cuando se da cuenta que tiene muchas posesiones y que no podía dejar todo esto, se va tristemente. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿vieron? Qué difícil va a ser para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Porque es más fácil, dice, que entre un camello en un ojo, en un ojo, dice el verso 24, por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, ¿de qué estaba hablando Jesús con este hombre? De la salvación. El rico quería ser salvo, pero no sabía cómo. Y cuando charla con Jesús, Jesús le dice una verdad y él se va triste porque él no podía dejar su riqueza, sus posesiones. Entonces esta parábola tiene que ver, en primer lugar, con la salvación, pero también tiene que ver con algo más. Esta noche vamos a ver 3 puntos simplemente. En primer lugar, el llamado de Dios. En segundo lugar, el llamado de Dios para salvación. Pero en tercer lugar, el llamado de Dios para servir. 3 puntos sencillos que vamos a ir desmenuzando en esta parábola. Mirad, por eso Jesús, cuando le quiere enseñar esta verdad a sus discípulos, lo compara como el reino de los cielos. ¿Sí? Cuando pensamos en esto, el ser humano no puede entender, porque nosotros con nuestra mente terrenal, física, podemos entender lo que vemos, pero Jesús quiere enseñar una verdad espiritual. Entonces lo lleva a decir, el reino de los cielos es totalmente diferente a como ustedes piensan. Ahora, es interesante que dice la parábola que hay un padre de familia. ¿Quién es ese padre de familia? Ejemplificado es Dios. También habla de que él tenía una viña, ¿sí? Y los invita a los obreros a ir a su viña. ¿Quién es la viña en este ejemplo? La iglesia. Ahora, hay cosas interesantes en este relato porque habla de ciertos horarios que salió Dios Padre a buscar a los obreros. Por eso, en primer lugar, es el llamado de Dios. Ahora, para el judío, las horas laborales comenzaba el día de la jornada, comenzaba a las 6 de la mañana, a primera hora, y terminaba a las 6 de la tarde. Eso era un día de jornal para el judío. Y a partir de las 6 de la tarde comenzaba otro día. Ahora, por eso cuando nosotros leemos acá, en el concepto de que este padre salió a primera hora de la mañana, tiene que ver con las 6 de la mañana, a buscar obreros para su viña. Ahora, yo pensaba en esto, ¿no? Nuestra vida se compara como un día de esa jornada que nosotros encontramos acá. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver. Fíjate que dice que a las 6 de la mañana, a primera hora del día, este padre, que es Dios, salió en busca de obreros. Por eso el llamado de Dios. Ahora, yo lo comparaba con que Dios sale a buscar diferentes personas en diferentes tiempos y en diferentes edades. Ahora, cuando hablamos de las 6 de la mañana, me llevaba a pensar que Dios busca
a personas, quizás en la niñez y aún antes de nacer. Ahora, muchos de los que estamos aquí quizás nacieron en una, como le decimos nosotros, en una cuna cristiana, de tener padres piadosos que conocieron a Cristo y que después sus hijos en la niñez tienen un encuentro personal con Cristo. Ahora, por eso Dios busca personas en diferentes tiempos. Y yo ponía a pensar ese ejemplo. Dios buscó a personas a las 6 de la mañana, cuando aún eran niños, cuando aún todavía no acababan de nacer. ¿A cuántos de nosotros quizás acá nos vemos identificados con esto? De que Dios sale a buscar, ¿cuándo conociste a Cristo? Quizás naciste en una cuna cristiana. Y gloria a Dios por eso. Porque Dios ya desde la panza de tu mamá ya te llamó para entrar a su viña, para entrar al cuerpo de Cristo, para conocer a Cristo. Ahora, también encontramos que dice la parábola, saliendo cerca de la hora tercera del día. Esto es 9 de la mañana. Ya el día empezó a transcurrir. Ahora, si este hombre, este padre de familia, salió a buscar a las 9 de la mañana, esto me habla también como si nosotros pudiéramos pensar que Dios salió a buscar a personas, quizás cuando vos fuiste adolescente, cuando sos joven. Porque el día comenzaba y empezó a avanzar. ¿Para cuántos de nosotros Dios le permitió que vos le conocieras a Cristo en la adolescencia y en la juventud? ¿No? Y Él sale a buscar. Pero también dice que Él sale a buscar a la hora sexta, al mediodía. Y si nosotros lo comparamos con nuestra vida, quiere decir que ya no somos niños, ya no somos adolescentes ni jóvenes, sino que ya somos personas maduras. Personas maduras que quizás entre 35, 40, 45 años. Y ahí te salió a buscar Dios y te encontró. ¿Sí? Yo lo conocí en ese periodo de tiempo al Señor. Porque Él me salió a buscar. Ahora, este Dios sigue buscando y pasa el día y dice que salió también a la hora novena, 3 de la tarde. Ya no sos un niño, no sos un adolescente ni joven, ni tampoco sos un joven grande, pero quizás esto habla de que sos una persona madura. Ahora, y yo he encontrado varios ejemplos de esto, porque es fácil pensar y que Dios te lleve a pensar esto. Pero si encontramos un ejemplo, por ejemplo, cuando Dios sale a buscar a alguien que es niño, pensaba Juan el Bautista. ¿Te acordás del relato allí en Lucas 1, capítulo 13? Dice la palabra de Dios, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Te das cuenta? Ya Dios había escogido a Juan el Bautista desde el vientre de su mamá. Y muchos de nosotros, quizás, Dios nos salió a buscar desde el vientre. Pero también poníamos el ejemplo de que salió a buscar a la hora novena en la adolescencia, en la juventud. ¿Y saben qué ejemplo se me venía? El apóstol Pablo, cuando era Saulo todavía. ¿Te acordás cuando estaba sido apedreado Esteban? Y dice que le sacaron la ropa y se los tiraron a los pies de un joven llamado Saulo.
y que después en el capítulo 9 tiene un encuentro personal con Cristo y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Te das cuenta? Dios salió a buscar a un joven como Saulo, pero también encontraba otro ejemplo de joven como Timoteo. Si nosotros leemos 1 Timoteo capítulo 4 verso 12, dice que le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Quiere decir que Timoteo era joven cuando conoció también a Cristo. Ahora, también dijimos que salió a la hora sexta y novena. Esto viene a ser al mediodía y a las 3 de la tarde, en busca de personas que ya no son jóvenes y adolescentes, sino que ya son maduros. Y pensaba en el ejemplo de Moisés. Moisés, cuando Dios lo llama desde la zarza, allí en Éxodo capítulo 3, ¿sabes cuántos años tenía? 80. ¿Por qué? Porque él estuvo 40 años allí en Egipto. Después se va y conoce a Jetro. Y allí comienza a cuidar las ovejas y pastorear. ¿Cuántos años tenía él? Había pasado 40 que estuvo en el desierto y 40 años más, tenía 80 años. Y la Biblia dice que después a los 120 años murió. O sea que para esa época, tener 80 años era una persona madura. Hoy, ¿cuándo se considera una persona madura? Entre los 35 y 40 años, quizás, o antes. Y Dios sale a buscar a personas en diferentes tiempos y edades, pero con un propósito. Pero también dice la parábola que salió cerca de la hora 11, 5 de la tarde. Y esto me llevaba a pensar, si ya no sos un joven y ya no sos una persona madura y que los años se te han pasado, nos lleva a pensar que Dios sale a buscar a personas de la tercera edad también. Cuando ya en el transcurrir de la vida ya le queda poco tiempo, en la 11 hora, dice, porque el día terminaba a las 6 de la tarde. Quizás en este lugar Dios ha buscado a personas, quizás ha conocido a Cristo ya siendo una persona grande, mayor, una persona de la tercera edad. ¿Cuántos de nosotros conocemos aquí hermanos que han conocido a Cristo ya en esa edad? Porque Dios salió a buscar y no desprecia a nadie. Ahora, dice la parábola también, dice en el verso 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Cuando llegó la noche. ¿Y sabés qué? Eso me hacía pensar y veo acá cómo podemos encontrar quizás ejemplificado en esta parábola el arrebatamiento de Cristo. Porque si no viene Cristo antes, muchos de nosotros nos va a llegar la noche y vamos a pasar a la eternidad, ¿no? Pero ¿quiénes son los que van a resucitar en la eternidad con Cristo? Por eso acá me encanta este pasaje, porque dice, cuando llegó la noche, cuando llegó el arrebatamiento, cuando viene Cristo, viene por lo suyo, pero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora dice, el Señor de la viña, el Señor de la iglesia, del cuerpo de Cristo, dice que dijo a su mayordomo, y esto me hacía pensar, ¿quién es el mayordomo de Cristo acá en la tierra? ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo que habita en el corazón de las personas, de aquellos que han creído y puesto la fe en Cristo. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra redentora cuando escuchemos la trompeta de Dios y dice, llama a los obreros y págales el jornal. Y acá encontramos, si lo ponemos a pensar espiritualmente, aquellos que
ya hemos conocido en diferente tiempo a Cristo y llevamos una vida cristiana acá, quizás nos va a llegar la noche, pero Cristo nos va a resucitar y nos va a llamar ¿para qué? Para ser recompensados con el jornal. ¿Te das cuenta qué ejemplo maravilloso que encontramos en esta parábola? Ahora dijimos que Dios llama a personas de diferentes edades y lo hace con un propósito. Primero, para salvarlos de una condenación, porque sin Cristo nuestra eternidad está perdida, lejos de Dios. Pero con Cristo nuestra eternidad está asegurada. Y cuando nosotros como cristianos, como creyentes, entramos a la viña del Señor, ¿para qué nos llamó Dios? Luego de salvarnos, para servir. Vos fíjate que este hombre llamó a su viña a muchas personas en diferentes tiempos para trabajar. Y esto me llevaba a pensar, Dios nos tiene acá y nos encontró en diferentes tiempos y edades para servirle a Él. Porque un día vamos a recibir recompensa por ese servicio que nosotros hayamos hecho acá en la tierra. 2 Corintios 5:10 dice que nosotros vamos a tener que estar en el tribunal de Cristo para recibir esa recompensa, para recibir lo que haya merecido todas nuestras acciones, sea buenas o malas. Y esto va a ser una realidad. Ahora, dice el versículo, págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y esto me llamaba la atención, y acá está, digamos, la clave de esta parábola. Los primeros que habían sido llamados estuvieron muchas horas de trabajo, y lo comparamos con nuestra vida espiritual. Cuando nosotros conocemos de niño quizás a Cristo y nuestra vida transcurre hasta que nos llega la noche, nosotros le servimos a Él, ¿no? Y hemos vivido experiencias del servicio para Dios. Pero lo interesante de acá que dice que Él llama primero a los últimos. Aquellos que entraron en la 11ª hora, a las 5 de la tarde, 1 hora de trabajo. Y quizás menos porque de que llegaron y le mostró el trabajo. ¿Cuánto habrán trabajado? Poco. Y ahora eso me lleva a pensar, ¿cuántas personas conocen a Cristo ya de grande? Y les llega la noche. ¿Cuántas personas conocieron en la 11ª hora a Cristo? Y quizás hicieron nada a comparación de otros que ya vinieron desde la niñez sirviendo a Cristo. Ahora, pensaba en esto. Estos hombres, al ver que pasaron los últimos, y vieron ellos que le pagaron un denario, como si hubiesen trabajado todo el día. Y ellos, viendo que habían estado desde la mañana temprano, en su mente quizás pensaban, si a este le pagaron un denario, entonces nosotros que venimos trabajando desde temprano, me imagino lo que este padre de familia nos va a pagar. Pero cuando le llegó el turno a ellos, le pagó lo mismo que aquel que había estado 1 hora simplemente trabajando. Y ellos dicen que murmuraban entre sí diciendo, ¿cómo puede ser que nosotros que entramos a primera hora del día y hemos tomado calor el día, nos esforzamos, y este que entró último le paga lo mismo que nosotros? Y Dios le tiene que decir, pero ustedes habían convenido conmigo la paga de un denario, y yo soy justo.
yo le pago lo que le habíamos acordado. Pero estos últimos, yo no acordé nada con ellos. Simplemente lo invité a la viña. Ahora esto me llevaba a pensar también en que Dios es justo a la hora de recompensar nuestro servicio para Él. Ahora, encontraba algunos comentaristas acerca de esto. Dice un comentarista, estos hombres no todos hicieron el mismo trabajo, pero sí todos recibieron el mismo jornal. Estos hombres no hicieron el mismo trabajo, pero sí recibieron el mismo jornal que el resto. Y estos hombres juzgaron al padre de familia diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Y sabe por qué? Porque el Señor le dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y lo comparaba cuando estemos quizás en la presencia del Señor, esperando ser recompensado por esa obra de servicio frente a Él. Quizás vemos a otro hermano que conoció a Cristo en su último tiempo sobre la tierra, en sus últimos años. Y quizás nos comparamos y pensamos, ¿cómo puede ser que este reciba eso y yo que me esforcé y tuve toda una vida sirviendo al Señor y me va a pagar lo mismo el Señor? Ahora, por eso el Señor dice, el reino de los cielos. Acá para el ser humano la justicia es totalmente diferente a la justicia de Dios en el cielo. Dios es justo, soberano. Él puede hacer lo que quiera con aquel que lo llamó, con aquel que lo encontró un día. Ahora, por eso dice que los últimos van a ser primeros. Y yo también me llevaba a pensar esto de que en nuestra vida cristiana el Señor nos llamó para servir. Y si Dios te llamó para servir, hermano, ¿qué estamos haciendo para servir a Dios desde el momento que fuimos llamados? En diferentes edades, ¿no? Quizás cuando sos niño, cuando sos adolescente, joven, adulto, mayor, ya quizás anciano. ¿Qué estás haciendo para Dios en el servicio para Él? Porque para eso nos llamó Dios, para servir. ¿Y servir qué? ¿Qué tenemos que hacer cuando conocemos a Cristo? Vos después pensarás, tengo que venir a la iglesia, involucrarme en un ministerio, servir esto, servir aquello. No, eso es algo, es una parte de eso. Pero ¿sabés cómo podés servir? Cuando vos orás a Dios en tu cámara secreta, estás sirviendo. Porque estás orando por el otro, para que el otro conozca a Cristo. Por el hermano, para que le vaya bien. Para que el hermano crezca. Para que madure. Para que avance en la vida cristiana. Ahí estás sirviendo. Cuando le hablas a uno, de Cristo, como decía en la otra reunión cristiana, en el trabajo, en la facultad, en donde estás sirviendo. Estás sirviéndole a Dios. Ahora, tristemente, es cuando un cristiano pasa desapercibido y no hace nada para el Señor. Entonces eso me llamaba la atención, ¿no? Somos buenos para mirar los defectos y nos comparamos con el que tenemos al lado. Y queremos esforzarnos quizás para hacer lo que mi hermano está haciendo. Pero Dios no mira la cantidad de servicios que hagas para Dios, sino que mira la calidad con la actitud del corazón con que lo vas a hacer. Ahora, el cristiano, el creyente, debería trabajar por el gozo de servir a Cristo y servir a los demás, al hermano, al prójimo, no poniendo la mirada en la recompensa, porque estos hombres pareciera ser que estaban esperando
recibir la paga por su esfuerzo. Y por eso se comparan con el de al lado. Pero en cambio los otros que no habían acordado nada recibieron de parte de Dios, que es bueno y bondadoso, las gracias de Dios. Ellos recibieron de la gracia de Dios. No, ni siquiera dijeron nada. Ahora, por eso cuando pensamos en esto, en el servicio, todo lo que recibimos de parte de Dios es de pura gracia, hermano. Solamente de su amor, de su bondad. La salvación ya es por gracia, no es por mérito. Fíjate que en el capítulo 19, el joven rico pensaba que tenía que hacer cosas buenas para obtener la salvación. Quería por sus propios méritos recibir la salvación. Y la salvación no es por mérito, es pura gracia de Dios, misericordia y bondad que tiene compasión hacia nosotros. Muchos de los que estamos acá no deberíamos decir que somos mejores que otros, porque es pura gracia de Dios que recibiste el día que pudiste entender que estabas perdido y que te estaba haciendo una condenación. Es gracia divina. Por eso tenemos la salvación. Y un comentarista dice esto: todo lo que Dios da es pura gracia. Nunca podríamos ganar lo que Dios nos da. Él nos lo da movido por su bondad y amor. Él nos da por eso, por su bondad y amor. Lo que Dios nos da no es paga. Es un regalo, es un salario, no es un salario, sino gracia. Nosotros no servimos a Dios para recibir una paga. Servimos a Dios porque le hemos conocido, porque disfrutamos de su amor, porque no nos alcanza nuestras acciones para poder pagarles lo que Cristo hizo a favor nuestro. Y en esta noche quizás haya en este lugar alguna persona que Dios está buscando. No interesa que tengas 4, 5, 10, 50, 70 años. Dios sale a buscar para salvar. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si hoy estás acá es porque Dios te está buscando. Quizás todavía no le conoces, pero Dios quiere que vos seas parte de esa viña, que puedas entrar a la viña para poder servirle a Él y servir a otros. Y si Dios te está llamando, no importa la edad que tengas, solamente tenés que tomar una decisión de fe en esta noche, creyendo que Jesús vino enviado por amor del Padre en busca de nosotros. Y que tuvo que ir a una cruz, entregar su vida, soportar dolores, sufrimiento, por amor a cada uno de nosotros. No hicimos nada, es pura gracia de Dios. Y Dios te sale a buscar y al encuentro para que puedas ser parte de su obra. Espero que estés atendiendo a la voz de Dios, porque es gracia divina. La salvación no es por mérito. Algunos piensan que para ser salvo tengo que hacer cosas buenas, ser alguien que haga cosas buenas para poder ganarme el reino de Dios. No, la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Ahora, las buenas obras, el servicio que nosotros podemos darle a Dios, son el resultado de haber entendido y comprendido y haber entendido la gracia de Dios que nos alcanzó y que nos encontró. Por eso hacemos lo que hacemos. Gracia divina. Y hoy Dios está buscando a personas de diferentes edades y te está llamando.
Y Dios está tocando la puerta de tu corazón en esta noche. Y te está diciendo, vení, acércate a mí. Nosotros no buscamos a Dios, Él te sale a buscar. Muchas veces tenemos la idea de que nosotros nos acercamos a Dios y lo buscamos a Dios. Y en esta parábola, ¿quién salió a buscar? Dios, el padre de familia. Él sale a buscar. Y Él te está buscando. Por pura gracia, porque como decía nuestro hermano, porque Dios es amor y Él te ama. Y necesita que vos entiendas que Él quiere decir que seas parte de la viña, que entres a servir en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Espero que puedas entender esto. Dios está golpeando la puerta de tu corazón en esta noche y te está llamando. Él te está buscando desde hace tiempo. ¿Y qué estás haciendo con esa voz que te dice, vení, acércate a mí y seguime? Quizás le estás dejando de lado por diferentes razones, porque todavía no es tiempo, porque estoy ocupado, porque quizás cuando esté mejor lo voy a recibir. Quizás cuando termine mis estudios y me gradúe y reciba el título, quizás ahí voy a buscar a Dios. Pero si te llega la noche, porque nuestra vida no está asegurada si no tenemos a Cristo. La muerte llega y no sabemos cuándo, pero tenemos que estar preparados, porque la Biblia dice que aún los creyentes que hemos pasado por esta situación vamos a ser resucitados y vamos a escuchar la trompeta de Dios y vamos a recibir a Cristo para estar siempre con Él en ese cielo, en esa vida eterna, en ese reino de Dios. Y para aquellos que ya somos hijos de Dios, nos llama a reflexionar. Si sos hijo de Dios y creyente y todavía no estás haciendo nada para servir a Dios, es tiempo de que te involucres al servicio. Dios te está llamando para servir, para hacer algo dentro de la obra de su viña. Porque todo lo que hagamos por amor, vamos a ser recompensados. No importa la cantidad de servicio que hagamos para Dios mientras estemos acá, sino con la actitud de corazón que lo podamos haber hecho. Eso lo evalúa Dios, la actitud del corazón. Porque muchas veces nos involucramos y servimos y damos la vida al servicio. Sí, está bueno, pero muchas veces quizás no lo hacemos de corazón. Lo hacemos porque nos lleva a ese ritmo a seguir haciendo cosas, pero no lo hacemos con la actitud correcta que Dios quiere. Y Dios va a evaluar eso. Los últimos van a ser primeros y los primeros últimos. Porque Dios mira el corazón. Y en esta noche está mirando tu corazón y te está llamando. ¿Qué vas a hacer con ese llamado ante Dios? Espero que puedas entender que Dios te está buscando porque te ama. Es tiempo de entender que necesitas a Cristo en tu vida. Arrepentirte de tus pecados. Pedirle perdón por todo lo malo que quizás solamente vos conocés y Dios. Y recibirle a Cristo en tu vida diciéndole, Señor Jesús, hoy entiendo que soy un pecador. Me arrepiento, necesito recibirte, creo en vos. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Ojalá que en esta noche haya alguien que ore de esa manera, desde lo más profundo de tu corazón, para poder recibirle y poder ser parte de la viña y poder también servirle a Él con esa actitud de corazón como Él quiere. Vamos a orar y vamos a darle gracias por este tiempo. Padre, gracias por hablarnos con tu palabra.
Gracias por este ejemplo que encontramos en esta parábola, de saber que ese padre de familia eres tú, Padre, que un día saliste al encuentro de cada uno de nosotros y hoy sigues buscando a personas en diferentes edades, en diferentes tiempos. Todavía hay tiempo para entrar a la viña del Señor. Señor, que tú puedas, por medio de tu Espíritu Santo, convencer de pecado a alguna persona que se encuentra en esta noche en este lugar. Y que lo puedas llevar a que verdaderamente pueda ser quebrantado en arrepentimiento genuino y que puedan entregarle su vida a Cristo, porque Cristo ya le entregó por cada uno de nosotros. Que pueda haber salvación en esta noche por alguien que Dios está tocando su corazón. Y para nosotros que ya somos tus hijos, Señor, que un día nos llamaste, que podamos seguir sirviendo, no en cantidad de servicio, sino con una actitud de corazón, demostrando que la única manera que podemos quizás devolver esa gracia que nos alcanzó es sirviéndote a ti, Señor, con nuestras acciones. Y gracias porque nos das la vida, la salud, porque también eso es pura gracia tuya. Tú eres soberano y dueño de nuestras vidas. Por eso te amamos, Señor. Oramos para que tu palabra caiga en el corazón necesitado en esta noche. Gracias por hablarnos tan claramente. Oramos pidiéndotelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.